Abran por favor la Biblia en Lucas capítulo 23. Lucas 23 es el pasaje paralelo que leímos recién leímos en Mateo, pero este es el mismo evento relatado por Lucas y se complementa. Pero aquí en Lucas se nos cuenta la historia de un hombre que nunca se bautizó y fue al cielo. Y queremos hablar de esa persona que nunca jamás se bautizó y aún así fue al cielo. Con motivo de nuestro bautismo y para explicar claramente que no es necesario bautizarse para ir al cielo. Es más, esta es la historia de un hombre que era muy malo, y fue al cielo, siendo muy malo. Lo cual también es muy interesante y necesario que entendamos, todos los que estamos acá, que no es necesario ser bueno para ir al cielo. De hecho, es imposible que seamos buenos como para ir al cielo. Imposible. Dice así en Lucas capítulo 23, verso 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta historia es uno de los ejemplos más claros en todas las Escrituras de lo que significa convertirse en cristiano. Hay otras historias. Nos cuenta Lucas la conversión de un hombre que era un ladrón llamado Zaqueo. Se nos cuenta la conversión de Pedro, se nos cuenta la conversión de Pablo como un perseguidor de la iglesia. Cada una con sus circunstancias, a lo mejor no similares a las nuestras. Sin embargo, en esta historia es quizás de todas las conversiones que vemos explicadas en la Biblia, la que más puntos en común tiene con cualquiera de nosotros. Y me parece a mí que es para nosotros de un valor incalculable analizar la conversión de este malhechor, de este ladrón, de este hombre malvado, para de esa forma pensar en si nosotros somos o no somos convertidos y entender cómo se puede ser convertido, cómo se puede uno convertir en un cristiano. Pero no solo ver la conversión del malhechor, sino por sobre todo en esta historia podemos ver y debemos ver la compasión del Salvador. De nuevo, para que nos motive a acercarnos a Él pidiéndole que nos perdone, como lo hizo este hombre. Y con la certeza de que nos puede perdonar. Porque este hombre no tenía nada que lo recomendara, al contrario. Nada bueno había en él. Por eso lo estaban colgando ahí como un hombre malvado. Y sin embargo el Señor, con mucha compasión y certeza, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que significa: hoy serás salvo. Te llevaré conmigo al cielo. Veamos entonces, en primer lugar, la conversión del malhechor para pensar
en nuestra propia vida delante de Dios, si realmente hemos sido convertidos o no. La iglesia evangélica de hoy en día está llena de personas que creen que son creyentes, pero nunca se han convertido, nunca han nacido de nuevo. Y al revés de este hombre, creen que van a ir al cielo cuando mueran, pero el Señor les dirá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y nos advierte que hay personas que se engañan a sí mismos creyendo que son creyentes y no lo son. Por eso es importante que analicemos si somos verdaderamente hijos de Dios o no. Y de nuevo, esta historia nos puede ayudar a eso. Pero esta historia también nos puede ayudar, si reconocemos que no somos hijos de Dios, a procurar serlo, considerando la compasión asombrosa de nuestro Salvador y la capacidad que tiene Él para salvar. Si en esa situación, minutos antes de morir, ya débil, con el cuerpo completamente desfigurado, sin fuerza ya, pudo salvar a este hombre tan malvado, ¿cómo no va a poder salvar ahora a cualquiera de nosotros si se lo pide? Si hoy ya está glorificado en el cielo, dice la Biblia. Veamos entonces, en primer lugar, los elementos que debe tener una genuina conversión en la conversión de este hombre. Y básicamente hay 3 elementos que debe tener una genuina conversión. Y uno es el arrepentimiento, el otro es la fe, y en tercer lugar el fruto. El arrepentimiento, la fe y el fruto. Veamos el arrepentimiento de este señor que dice acá que era un malhechor. Mateo y Marcos cuentan la misma historia y le llaman ladrón o ladrones a ambos. Dice que son ladrones. La palabra ladrones tiene que ver con alguien que es un saqueador. Literalmente es un saqueador, alguien que abiertamente asalta y lo hace con violencia. Estos hombres no eran estos ladrones que esperan a que uno se vaya de vacaciones para meterse sigilosamente en la casa y sacar algo sin molestar a nadie. Estos eran ladrones violentos. Son de los que te dan una tunda, una paliza y te dejan tirado y te sacan todo lo que pueden. Eso significa. Estos eran estas personas. Y por eso se los llevaba a morir en la cruz. La muerte de cruz era una de las muertes más espantosas, según los historiadores, quizás la más espantosa de todas las muertes a lo largo de la historia. El objetivo de los romanos al crucificar a una persona era no solo matarlo lentamente, muy lentamente, a veces una persona podía estar hasta una semana colgada. A propósito, a veces le ponían como una especie de banquito, un pedacito de madera en la cruz para que pudieran sentarse un poquitito y de esa manera estar vivos más días y sufrir más todavía. La idea era, por un lado, que sufran lo más posible, se mueran de a poquito, y por otro lado, que sirvan de advertencia a los demás que pasaban por ahí, porque se ponían las cruces a lo largo de los caminos, para que la gente los viera y sintiera los llantos, los quejidos, y tuviera temor de hacer lo mismo. Eso era el objetivo. Y nos dice acá el relato, cuando comienza, dice que lo llevaron a un lugar llamado de la Calavera. De ahí sale la palabra Calvario. En el relato de Mateo leímos que se llama del Gólgota. Todo significa lo mismo según el idioma que lo leamos. Y es porque el lugar donde pusieron la cruz de Cristo y las de estos 2 malhechores era un peñasco con la forma de una calavera. Parecía como el esqueleto de la cabeza de una calavera. Y ahí lo crucificaron al Señor. Y es interesante, y la verdad es lamentable y muy triste para nosotros que creemos en nuestro Señor, ver todos los detalles que Lucas nos pone aquí, que nos pone Mateo y Marcos, para darnos cuenta del cuadro de la situación. Y es importante que nosotros tratemos de, por un momento, ponernos en ese lugar y tratar de imaginarnos lo que estaba viendo este ladrón, este malhechor crucificado junto a Jesús. Y él estaba viendo un cuadro realmente muy asombroso. Todo el mundo, salvo la multitud que dice que estaba observando, que aparentemente estaba callada sin saber qué decir, pero todos los demás se estaban burlando de una manera muy agresiva. Los gobernantes, dice acá, que se burlaban, le gritaban cosas a Jesús. Los líderes religiosos se burlaban de la misma forma. Y también los soldados romanos se burlaban. Todos se burlaban.
Y asombrosamente nos dice Mateo, y por eso leímos antes, y lo mismo Marcos, que los dos ladrones se burlaban también. Los dos malhechores se burlaban, uno al lado del otro, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, se burlaban también de Jesús. Todo esto había comenzado para Jesús la madrugada anterior. Ya lo habían llevado, lo habían raptado o prendido en el jardín de los Olivos, cuando Judas lo traiciona y lo llevan y le hicieron pasar una noche de locos, golpeándolo, escupiéndolo, disfrazándolo de supuesto rey con una corona de espinas y pegándole en la cabeza y después dándole latigazos en la espalda. Y al final, al amanecer, después de llevarlo de un lado al otro para ser juzgado con una farsa, un juicio que fue un invento, al final, a las 9 de la mañana de ese viernes, lo clavan en la cruz. Y a partir de las 9 de la mañana, la multitud que lo acompañó hasta ahí empezó a ver esta situación, todos burlándose. Y las burlas son, por un lado, una ironía, cosa que los lectores de aquella época lo apreciaban mucho, la ironía, que es como un doble sentido, porque todas las burlas apuntan a que en realidad Jesús no es un salvador de nadie. ¿Cómo va a ser un salvador? Lo que menos parece Jesús ahí colgado es un salvador. Si está con la cara deformada, nos dice otra parte de la Biblia, tantas puñetazos le dieron en la cara que ya ni se reconocía su rostro. Estaba completamente desfigurado. Su espalda hecha trizas. Y lamentablemente estaba completamente desnudo. Porque ese también era uno de los objetivos, avergonzar lo más posible a la persona que se crucificaba. A lo largo de la historia, cuando se representa de una manera artística la cruz, se le pone un trapito por decencia, porque es el Señor de gloria, es el Salvador. Pero la realidad es que él estaba desnudo ahí. Y los ladrones también. Y era parte de la condena que se avergonzaran, que sufrieran esas burlas, que la gente los escupiera y que hicieran todo lo que hicieron, claramente. Mateo 27:44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Marcos 15:32 dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Qué cuadro más estúpido? Sabemos que los fariseos le tenían envidia y de pronto por eso se estaban contentos sacándoselo de encima y burlándose. Sabemos que los gobernantes le tenían temor, pensaban que él podía comenzar una revuelta, una revolución. Los soldados romanos, no entendemos por qué, pero se burlaban también. Pero que los ladrones se burlaran, no tiene sentido. No lo puedo ni imaginar yo. ¿Por qué se burlan? Y nos dice Lucas el contenido de esa burla, copiando lo que venían escuchando de la gente. Y estarían diciendo lo mismo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ja, 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 ja. Imagínense ustedes. Tremendo. Y en medio de ese cuadro asombroso, increíble para nosotros, porque sabemos, los que leemos la Biblia, que Jesús es Dios hecho hombre. Sabemos que Jesús está lleno de gloria, sabemos que Jesús es precioso, sabemos que Jesús fue la persona más maravillosa que jamás existió, que dijo las cosas más bonitas, que hizo lleno de bondad, pasó ayudando gente, nunca se desprendió de todo, solo pensaba en los demás. Y aún en el cuadro este que se nos presenta acá, dice que aún en ese momento estaba pensando en los demás, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre el Señor pensando en otros. Y al lado hay dos personas que merecen estar ahí y se están riendo. Tremendo. Esto no es ni más ni menos que un cuadro de lo que es la naturaleza humana, de lo que somos de miserables los seres humanos. Que tenemos alguien que nos creó, un ser perfecto, inteligente, maravilloso, que nos dio la vida, nos regaló la vida y no nos importa. En el mejor de los casos somos indiferentes, pero nos quedamos cortos con eso. Porque sí, nos reímos. No sé por qué. Algo en nuestro corazón que nos molesta. Nos molesta pensar que tenemos un Dios que nos creó y al cual le debemos honor y gloria y honra. Y no lo queremos hacer eso. Tremendo. Pero algo comenzó a cambiar en este hombre, en uno de los dos ladrones. Algo comenzó a cambiar
porque se nos dice que en un momento él le dijo al otro ladrón, por favor, para la mano, no está bien lo que estás haciendo. Pero él lo estuvo haciendo también. Jesús estuvo 6 horas crucificado y sabemos, por lo que sigue el relato, que inmediatamente después que el Señor le promete a este malhechor que va a ir al cielo con él, comienza las últimas 3 horas. Así que suponemos que desde las 9 hasta las 12, este hombre arrepentido empezó un proceso en su corazón. A las 9 se estaba burlando. No sabemos si a las 10 se estaba burlando, no sabemos si a las 11. Pero sí sabemos que cerca de las 12 este hombre dice, un momento, esto que estamos haciendo no tiene sentido. Esto es ridículo. Y empezó a suceder algo en su corazón que lo transformó. Y eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Algo, no sabemos cómo. La Biblia nos indica que el arrepentimiento es algo que Dios produce. Pero Dios utiliza medios. De pronto, escuchar este sermón, y ese es nuestro deseo, que algunos que están acá escuchando este sermón se arrepientan. No sabemos cómo, pero este hombre vio algo y Dios empezó a obrar en su corazón. De pronto vio el contraste único ahí, todo el mundo riéndose, escupiendo, burlándose. Y lo mira Jesús diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabemos. Nos dicen los historiadores, los que eran crucificados acostumbraban a pronunciar terribles insultos e imprecaciones contra los presentes. Porque son gente renegada. Imagínense ustedes. Los malhechores que tenemos autóctonos nuestros, imagínense ustedes, si los colgáramos acá en la plaza, ¿qué harían? Cuando gente se está burlando, les dirían todo menos lindo, aprovechando los últimos minutos que queda de vida para sacarse todo ese odio, toda esa bronca. Jesús no. Y la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que enmudeció y no abrió su boca. De hecho, Jesús está colgado en medio de 2 malhechores para cumplir una profecía que había dicha de él, que se había escrito sobre él, que contado fue entre los pecadores. Y es bien interesante que Lucas, en vez de decir ladrones, dice malhechores, que literalmente en original es hacedores de maldad. Él a propósito, en vez de llamarle ladrones, dice, lo crucificaron en medio de 2 hacedores de maldad. Porque eso es lo que estaba dicho, que así iba a morir Cristo, en medio de 2 personas así. Bueno, de pronto verlo a Jesús, verlo lleno de bondad, leer el cartel, que se lo pusieron en forma también irónica y de burla, este es el rey de los judíos. No sabemos. Ver este hombre lleno de bondad, no se nos dice nada de que estos malhechores hubieran sabido algo de Jesús, a lo mejor algo habían escuchado, no sabemos. Pero el Espíritu Santo de Dios comenzó a obrar en este hombre, en su corazón, de manera que 3 horas después de estar ahí crucificado, empezó a cambiar. Y empezó a ver todo de otra forma. Y empezó a surgir en su corazón fe en el Señor. Y notamos que él mismo se reconoce que merece estar en esa cruz. Cosa también que vos dirías, bueno, obvio, si es un ladrón. No se crean tan obvio. Yo he estado varias veces predicando en la prisión y todos creen que es injusto. Nadie se siente pecador. Triste. Y hablas con ellos y dicen, no sabés, me hicieron esto, me hicieron lo otro, mi esposa tal cosa, mi jefe tal otra. Son víctimas. Así somos las personas. Y este hombre se empieza a sentir él un pecador. Su arrepentimiento. Y ese es uno de los ingredientes de la fe verdadera. Hay personas que dicen, yo tengo fe en Cristo, pero nunca se arrepintieron de nada. Tienen una fe en un personaje, como si fuera un amuleto. Pero la verdadera fe, la fe salvadora, siempre va acompañada de arrepentimiento, de una conciencia de que uno está en falta y que uno no merece nada y que necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Jesús significa Salvador. Y por eso uno busca a Jesús. No para que le dé suerte en la vida, no para que le prospere, para que lo sane, sino para que le perdone. Porque uno reconoce y se da cuenta que necesita eso, perdón, por sobre todas las cosas. En segundo lugar, vemos la fe de este hombre.
junto con el arrepentimiento, claramente. Y esto es notable de nuevo porque se nos dice en los evangelios que a medida que se acercaba ese momento crucial de la historia, la muerte de Cristo en la cruz, lo fueron dejando solo a Cristo. Cada vez la gente lo fue abandonando más. Tuvo un momento de popularidad, un pico, digamos así, de popularidad cuando multiplicó los panes y los peces y todo el mundo quería seguirlo, pero no por interés, no por otra cosa. Pero a medida que se fue viendo que las verdaderas personas que ostentaban el poder, los líderes religiosos, los gobernantes, no querían saber nada con él, la gente lo fue abandonando. Y se quedó con un puñado de discípulos. Y los discípulos lo abandonaron. Cuando la noche anterior lo llevó para orar en el jardín de Getsemaní, se quedaron dormidos. Y cuando lo apresaron ahí en el huerto de los olivos, salieron como ratas, se escaparon. Y tenemos la triste historia de Pedro que lo niega 3 veces, no, yo no lo conozco, no, yo no soy, yo no. Y solo Jesús estaba solo. Y la multitud, se nos dice acá, la mayoría de la gente del pueblo, estaba callado, estarían confundidos de lo que estaban viendo. Pero de verdad, en ese momento, Jesús parecía cualquier cosa menos un salvador, menos un rey. ¿Qué rey? Ahí desnudito, arruinado completamente débil, sin poder casi ni moverse ni hablar. ¿Qué es salvador? ¿Salvador de qué? Y por eso las burlas. Y notablemente en esas burlas significan una tentación, porque sí él podía bajarse, pero no se bajó, obviamente. Y notablemente también en esas burlas, si eres el Hijo de Dios, haz tal cosa, dicen los líderes religiosos. Coincide exactamente igual cuando comienza el Evangelio de Mateo, cuando el diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tírate de acá arriba. Interesante. El escritor escribe con una maestría para que nos demos cuenta que esto es algo completamente, es un cuadro diabólico. Completamente diabólico. Si Jesús hubiera bajado de esa cruz, la verdad que podía bajarse. Estaríamos todos muertos en nuestros pecados, sin esperanza, sin Dios, con la expectativa de estar para siempre perdidos en el infierno. Y Él no se bajó, por amor a nosotros. Y ahí estaba Él. Y nadie de los que estaba ahí vio en Jesús en ese momento que era el Salvador. Empezó a dudar. Juan el Bautista, leemos en Mateo, capítulo 11, que estaba preso, y manda a preguntar si realmente era el Cristo o no era el Cristo, porque veía que no pasaba nada. Aún Juan el Bautista dudó de Cristo, de si era o no era el Salvador, el Mesías esperado, porque la gente no lo estaba recibiendo, estaban siendo rechazados. Imagínense, y eso estamos hablando por lo menos 1 año y medio antes de que estuviera en esa cruz. Imagínense verlo ahí. ¿Quién hubiera pensado que era el Salvador? Bueno, una persona pensó, el ladrón, porque Dios puso fe en su corazón. Y por eso leemos de una manera preciosa acá, noten ustedes, dice acá, verso 39, 23-39, y uno de los malhechores que estaba colgado, uno de los que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, Cristo significa Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Implicando que él sí teme. Empezó a temer este hombre a Dios. Nosotros a la verdad, verso 41, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué reino? ¿Quién es el rey de ese reino? Este hombre desnudo y al que todos desprecian. Bueno, el ladrón creyó que él era el rey. Fe, asombrosa fe de un hombre malvado. Asombroso. Un hombre que comienza a temer a Dios. Noten ustedes, y quiero subrayar esto, no sabemos si más de 3 horas no, porque estaba burlándose a las 9 de la mañana. O 3, o 2, o 2 y media, 1 hora, no sabemos cuánto, pero este hombre creyó, no llegó a tener fe un día de su vida y está en el cielo esperándonos. Tremendo. ¿No es asombroso?
y comenzó a tener temor de Dios, se sintió pecador, dice, nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre ningún mal hecho, creyó que Cristo nunca había pecado, cosa que es cierta, nunca pecó Cristo, que era santo. Él lo creyó. Y viéndolo ahí, colgado de esa forma con el cartel que era una burla, este es el rey de los judíos, él creyó que era el rey de los judíos. Y le dijo, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Cosa que ninguno de los discípulos, de los apóstoles, jamás entendió. Recién entendieron cuando Jesús resucitó. Pero a ese momento, por eso se escaparon todos ellos. Ellos siempre pensaron que el reino iba a comenzar una semana antes, cuando la entrada triunfal, que le llamamos nosotros el Domingo de Ramos, cuando entró Jesús a Jerusalén, el domingo, ahí estamos al viernes, 5 días después. Ellos pensaron que ahí comenzaba el reino y no comenzó nada. Y mataron al rey y pensaron, se acabó todo, volvamos a la pesca. Así los encontramos al final del Evangelio de Juan, pescando otra vez, porque diciendo, ya, nos equivocamos. Creímos que este era el rey y no era nada. Pero este hombre está creyendo que Jesús es el rey. Asombroso, asombroso. Y en esta petición, en esta oración, se ve la fe, una fe simple, como la de un niño, que es una fe salvadora. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tratando de comprender algo de que, bueno, va a morir, obviamente que va a morir, acá está. Pero después de morir, ¿cómo va a volver a venir? Y la única manera es si resucita. De alguna manera este hombre está creyendo que es el que está crucificado en el medio va a resucitar. ¿Quién podía entender eso? Los que leemos los evangelios sabemos que ninguno de sus seguidores pensó eso, por eso fueron a llevarle al segundo día, el domingo, el sábado no, porque era el día de reposo, fueron a llevar especias aromáticas a la tumba y se sorprendieron que no estaba. Bueno, este hombre lo creyó antes que sucediera. Tremendo, tremendo. La oración de este hombre revela que creía en la vida del alma, que creía que Cristo tenía autoridad en un reino, a pesar de verlo ahí desnudito y completamente débil. Creía que pronto estaría él en un reino también. Su petición, su súplica, también revela que él comprendía que la única manera de recibir algo era por medio de la gracia de Dios. Y que esa gracia estaba en las manos de Jesús. Fe. Verdadera fe. Dice la Biblia anotada de MacArthur, la oración del ladrón arrepentido reveló que creía en la vida del alma después de la muerte, en la que Cristo tenía potestad en un reino para gobernar el alma de cada uno de los hombres, y en que pronto entraría a ese reino a pesar de su muerte inminente. Su petición, digna de ser recordada, era una súplica por misericordia que también revela su comprensión de que no había esperanza aparte de la gracia divina y que la dispensación de esa gracia estaba en manos de Jesús. Todo lo anterior, lo que acabamos de mencionar, demuestra la fe verdadera del ladrón agonizante. Y Cristo en su gracia le aseguró salvación. Tremendo, tremendo. Bueno, antes de pasar a considerar lo asombroso de la compasión del Señor, porque de eso se trata, no estamos acá para admirar a un ladrón que creyó, estamos para admirar al que lo salvó, a ese ladrón, al Señor Jesús. Pero pienso que es digno de que frenemos un poquito acá y pensemos otra vez lo que es una mirada de fe, que es lo que tuvo este hombre. Él vio lo que no era evidente a los ojos humanos en ese momento, y él vio con fe lo que no era evidente, lo que otros no lo pueden entender. Y la verdad es que para que nosotros seamos salvos necesitamos mirar a la cruz de Cristo, en el sentido de pensar en la cruz, mirar con los ojos de nuestra mente y entender lo que no se ve de esa cruz, entender qué es lo que significó esa cruz. Y cuando tratamos de pensar en Cristo crucificado ahí, colgado, tenemos que ver lo que significó teológicamente esa cruz para tener una fe salvadora. Tenemos que entender que Cristo murió ahí no porque lo atraparon, no porque se equivocó, porque le salió mal algo, sino porque Él se entregó a morir en la cruz como un sustituto.
Ese es el significado, eso es lo que tenemos que entender, que Cristo se entregó a morir en lugar de otros. Dice, todos nosotros, dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso moría en la cruz. El justo por los injustos, como se leyó hoy en uno de los testimonios. Cristo estaba muriendo no por sus pecados, porque nunca hizo mal, como confesó este ladrón. No hay mal en él, nunca hizo maldad, pero estaba cargando la maldad de otros. No moría para impactarnos, para emocionalmente decir, uff, qué tremendo, qué bárbaro, pobre hombre, qué desgracia, mirá lo malo que somos. No es ese el punto. Él murió como morían los corderos inocentes en el sistema de sacrificios que tenía la religión judía. Él fue el cordero, el último de todos, porque su muerte fue valiosa una vez y para siempre, dice la Biblia, para con su sangre limpiar los pecados de los que se acercan a Él arrepentidos y en fe. Eso debemos ver en la cruz. A alguien que tenía poder para no estar ahí, pero Él se quiso estar ahí. Tenía un propósito y ese era salvar a algunas personas. Claramente. A las personas, de nuevo, que se quebrantan al ver eso o al pensar en eso y le ruegan, Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el fruto, entonces, la conversión de este hombre tiene arrepentimiento, tiene fe y tiene fruto. ¿Qué fruto tiene este hombre? En 3 horas tuvo para dar fruto, su fe, para mostrar evidencia que de verdad no era una fe pasajera, no era una fe solo sentimentaloide, no era un arrepentimiento tipo remordimiento, decir, uy, qué malo que soy, qué lástima, y después salís y haces lo mismo que siempre haces, sino que era algo genuino. El problema que tenía este hombre es que estaba clavado, como Jesús, de las manos y de los pies. ¿Y qué puede hacer este hombre? ¿Qué puede demostrar si está clavado ahí? ¿A dónde va a ir? No se podía bautizar, no podía ir a ninguna iglesia, no podía hacer obras de bien, no podía hacer nada. Bueno, había 2 cosas de este hombre que son fundamentales para la salvación, que no estaban clavadas en ningún lado: su corazón y su boca, su lengua. Y él usó su corazón y su boca para dar fruto, como nos dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Precioso. Y este hombre se arrepintió en su corazón, creyó en su corazón, e inmediatamente su boca dio fruto de eso, siendo la única persona en todo ese momento que dio testimonio que Jesucristo es un rey, es limpio, es justo y es un hombre digno de ser creído y seguido. Y es la única persona a la cual alguien sin esperanza puede recurrir por gracia. Y no solo eso, reprendió a su compañero: cállate la boca, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿No tenés temor de Dios? Ridículo. ¿No ves que estamos acá porque somos malvados nosotros? Este no hizo nada malo. Y esos momentitos sirvieron para dar fruto de fe. No porque él era bueno, no era bueno, pero es la evidencia de que algo sucedió en su corazón y se mostró hacia afuera en ese cambio de vida. Como una roca en medio de la corriente, su fe es digna de imitación en sus frutos. No tuvo ningún miembro libre para expresar su fe, solo su lengua, y la usó bien. Tremendo. Muchas personas que dicen que son cristianas y andan con los piecitos bien sueltitos y las manos libres, y no se ve absolutamente nada de evidencia de que verdaderamente lo son. Nada. Y con la boca ni les cuento lo que hacen esas personas que dicen que son creyentes. Todo menos dar testimonio del Señor Jesús. Bueno, pensemos en el Salvador, no solo en la conversión de este hombre, genuina conversión, sino en la asombrosa compasión del Salvador para
que nos motive a confiar en Él, a ir a Él. Espero que nos motive tanto el ladrón para pensar que ni usted, ni yo, ni nadie se tiene que arreglar, se tiene que maquillar o hermosear para que el Señor lo acepte. Así como feos como somos, malos como somos, inclinados a hacer lo malo, así nos acepta el Señor si vamos a Él con humildad y fe. Pero nos motiva por sobre todo pensar en el Señor Jesús. Y de nuevo, como dije al principio, si Jesús salvó a este hombre tan malvado en esa situación, sin energía ya casi, sin fuerzas. Se nos cuenta un momento antes que se le pidió a un hombre llamado Simón de Cirene que lleve la cruz. Parte de todo el proceso de humillar a la persona era que lleve la cruz él mismo, pero en algún momento los soldados decidieron dársela a otro la cruz, porque Jesús venía de estar toda la noche despierto y de sufrir y sufrir y sufrir latigazos, puñetazos y todo tipo de vejaciones, y se ve que ya no lo podía ni llevar la cruz. Y así Jesús, muriendo, siendo desamparado por el Padre, abandonado por sus discípulos, en un estado anímico que ni lo podemos imaginar, como hombre, aún así, hasta el último minuto de su vida, está salvando a una persona, con casi sin energía. ¿Cuánto más podría salvarnos a nosotros? Con todas las cosas que una persona, vos o yo, cualquiera de nosotros, tendríamos para pensar en un momento así. Con tantas cosas para sentirnos miserables o para mirar hacia adentro y, oh, pobre de mí, oh, Jesús está pensando en otros. Y está deseando salvar, aunque sea uno más. ¿Cómo no va a querer salvarte a vos? Si la Biblia nos dice que Él ya murió, resucitó al tercer día, ha sido glorificado, está en el cielo y se le ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo no te va a poder salvar a vos? Claro que puede. Por supuesto que puede. Y no solo puede, sino que quiere hacerlo. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Tremendo. Mire, si yo no quiero cargar las tintas con esto, pero no estaría mal ilustrar lo que estoy diciendo con textos bíblicos. La Biblia nos dice por todas partes, ¿ya? Y sobre todo en profecías, de cómo iba a ser ese momento, un momento, el punto más bajo en la vida del Señor Jesús, con menos fuerza, con menos debilidad, con menos apariencia, con menos hermosura, con menos, todo menos. Y aún así Él sigue siendo el Salvador. Salmo 22 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Lo que está diciendo después los evangelios. Versos 14 y 15, el mismo Salmo. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. En Isaías 53 dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, ya después de la muerte de Jesús, el libro de Hebreos analiza este gran acontecimiento, lo que cambió la historia para siempre. Y ya sabiendo el escritor de Hebreos que Cristo murió como murió y ahora ha resucitado y está glorificado, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No cabe duda de eso. No hay otro Salvador, no existe otro. Y el que existe, que es Jesús, está todavía salvando personas. Y este mundo no se acabó porque un día se va a acabar este mundo, porque Dios quiere salvar a más personas, dice la Biblia. Porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere salvarte. No importa que seas muy malo, no importa. Eso en realidad, eso es lo que te recomienda para que Él te salve. Si fueras bueno, Él no te salvaría. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médicos, sino
los enfermos. Yo he venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores. A esos vine a llamar. Y si vos te sentís pecador o pecadora, es buenísimo. Eso te califica para estar en la fila de los que quiere salvar Cristo. La realidad es que todos somos pecadores, pero tristemente hay gente que no se siente pecadora. Dice, no, yo estoy bien. Eso es para la gente con problemas, la gente débil. Yo me arreglo. A mí nadie me regaló nada y yo me lo arreglo. En estos asuntos no. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los que se sienten pobres, miserables. La palabra pobre ahí es tujos en griego, que es un pordiosero, un mendigo. Bienaventurados los mendigos espiritualmente hablando, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos, gracias a que se dan cuenta de esa condición, ya no tienen ese orgullo absurdo para decir, no, yo no me voy a rendir a Cristo, no. Se te acaba el orgullo, es como si te estuvieras muriendo de hambre. Nunca yo llegué a tal extremo, no conozco. Pero yo supongo que si estuviera realmente ese extremo, yo no tendría vergüenza de golpear la casa de mi vecino y decirle, no me da algo para comer. Hoy, de pensarlo más, me muero. Me da vergüenza. Yo hoy no me puedo imaginar yendo a la fila de la municipalidad que me den una bolsita de comida. Pero si yo estuviera muriéndome de hambre, sí. Lo haría. Y si veo a mi hijo llorar de hambre, ni hablar. Me guardo el orgullo en el bolsillo y me voy a la cola ahí. ¿Y qué va a hacer? Y tendría un poquito de vergüenza, pero no me importa. Está mi hijo llorando en casa porque no puede comer. O yo no tengo que comer. Bueno, eso es lo que se llama arrepentimiento. Que Dios de alguna manera o de otra nos lleva al punto de que ya el orgullo no interese. ¿Quién me importa el orgullo? Si estoy perdido. Y si me muero así, estoy frito para siempre. Señor, por favor, sálvame. Ese es el punto. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Precioso. Entonces, pensemos por un momento en eso, la circunstancia, el peor momento y aún así es Salvador, la circunstancia del Señor, su respuesta a la petición de este ladrón, precioso. Y dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón le dice, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, una bendición algún día. Y el Señor le responde más de lo que él le pide, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le pide que se acuérdate de mí, significando, bueno, tirame algo, ¿viste? Un huesito ahí, no sé, ayúdame con algo. Y el Señor le responde, no que se va a acordar, sino que estarás conmigo en el paraíso. Y él le habla de su reino, cuando venga en su reino, que es un reino terrenal. Y el Señor le contesta con el cielo. La palabra paraíso significa el jardín de un rey. Y es una forma que fue tomada por la tradición, una palabra persa, es la palabra paraísos, y es una referencia al jardín del Edén, que cuando Adán y Eva pecaron fueron expulsados del jardín del Edén por el pecado. Y dice, Dios puso un ángel con una espada para que ya nadie entrara ahí, porque es un lugar santo. Y entonces los judíos siempre se empezaron a referir como el futuro cielo, como el paraíso recuperado, el que perdió a Adán. Adán fue echado del paraíso por un pecado. Y este hombre ese mismo día iba a ser recibido en el cielo lleno de pecados, pero con un Salvador. Tremendo, ¿no? Tremendo. Una aplicación pequeñita acá. A veces decimos, bueno, pero yo no sé cómo orar. Este hombre ni tenía ni idea de cómo orar. Él pidió otra cosa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, él no le dijo, Señor, por favor, salvame porque soy un pecador, estoy perdido, estoy perdida. Me gustaría que me perdones y que me lleves al cielo. No dijo eso. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le regaló la salvación. Tremendo. Él mira nuestro corazón. La salvación no consiste en hacer la oración correcta, sino en arrepentirse y creer con la oración que te salga, no importa. El Señor ve tu corazón y te va a salvar. Si te arrepentís y creer. Creer en el sentido de depositar tu confianza de que Él sea tu Salvador. Bueno, y por último, recrearnos con una idea maravillosa
de nuevo para motivarnos a confiar en Cristo. Mire, es bien notable, el Señor Jesucristo fue una persona maravillosa, la persona más buena que jamás existió, el santo le llama Pedro. Él estuvo rodeado de grandes hombres que después fueron los apóstoles. Juan el Bautista, que fue un hombre, según la Biblia, también el más grande en el reino de los cielos, estuvo con Jesús. María, una mujer preciosa, estuvo con Jesús. Personas maravillosas, seguramente que veremos un día en el cielo. Pero qué interesante que la última compañía que tuvo Jesús en esta tierra fue un ladrón, un saqueador, un bandido, un desgraciado. Qué interesante. Y no solo eso, que esa es la persona con la cual el Señor entra en el cielo. No entró rodeado de un séquito de super santos, de apóstoles. No. La primer persona que entra al cielo con Jesús es un malhechor. Tremendo. Pensalo, por favor. El Señor quiere salvar personas así. Así quiere salvar. Es como si el Señor estuviera diciendo, no sé, imagino yo los ángeles esperándolo, porque los ángeles se nos muestra cuando nació Jesús, que se llenó el cielo, se llenó resplandor y gloria a Dios en las alturas. No lo podían creer lo que estaba haciendo su maestro, su Señor, su Rey, haciéndose hombre. Y ahora, no sé, imagino yo los ángeles mirando, habrán mirado toda la vida de Cristo y todo lo que él iba haciendo, y de golpe viendo acá, imagino completamente conmovidos por lo que estaban viendo. Y de pronto entra Jesús al cielo y ellos esperándolo, no sé, como el triunfante Salvador. ¿Y a quién trae? A un desgraciado ladrón. Precioso, como un símbolo de lo que vino a hacer a la tierra. Este es el primero, pero atrás de él van a venir muchos más. Y habrán hecho una fiesta ahí en el cielo con este hombre tremendo. Como un modelo de lo que iba a salvar a Jesús. Lo vil y menospreciado de este mundo. Eso dice la Biblia que vino Jesús a salvar. Y eso soy yo. Y eso sos vos, si estás dispuesto de nuevo a humillarte y reconocer que tan bueno no sos, tan buena no sos. Sos parecida a esta persona. Y esto nos hace pensar de nuevo que nadie queda excluido. Por supuesto, hubo personas más buenas que este ladrón y estarán en el cielo si confiaron en Jesús. Pero qué bueno que haya llevado lo peor de lo peor, como un símbolo de que, bueno, entre eso y lo más bueno, bueno, puede venir cualquiera. Cualquiera que confíe en mí y se arrepienta. Hermoso. Maravilloso. Pensá una persona, no sabemos la edad, 60 años, ponele que tuviera este hombre, viviendo en pecado, maltratando a personas, robando, capaz matando, no sabemos. Pero implica violencia esa palabra de ladrón, ejerciendo violencia. 60 años pecando. Cuesta creernos, nos cuesta creer a nosotros. Vos me decís que un hombre puede estar 60 años pecando y en 2 horas, en un momento, resolver todo eso solo por arrepentirse y creer en Jesús y ya listo, se le borra todo y va al cielo. Hay gente que le parece hasta injusto y dice, no puede ser. ¡Qué barbaridad! Eso no está bien. Tendría que pagar. Por eso el ser humano no puede, esto es algo increíble. El ser humano no puede creer y por eso inventó el purgatorio. No, tiene que ir y purgar ahí por cientos de años. ¿Qué purgatorio? Si existiera el purgatorio, Jesús le mintió a este hombre. Porque esa noche empezó a pagar en el purgatorio todo lo que hizo. Pero no, el purgatorio no existe. No está en la Biblia. Y esto es el texto principal para mostrarnos que el purgatorio no existe. Ese hombre empezó a disfrutar el cielo en el mismo instante que murió. Ahí, pum, apareció en el cielo con Jesús. No tuvo méritos, no hizo buenas obras, no hizo nada. Solo confió en Jesucristo y el Señor le salvó. Nada más. Qué maravilla. Qué maravilla. A lo mejor usted piensa, bueno, a lo mejor es un caso excepcional, es único. No, no es un caso excepcional. Por eso se registró en la Biblia. Si fuera un caso excepcional, el único posible, el escritor Lucas, que escribió esto, hubiera tratado de no ponerlo. ¿Para qué engañarnos a nosotros? ¿Para qué confundirnos si esto no fuera un patrón? De hecho, el mismo escritor Lucas cuenta después en el libro de Hechos la conversión de Pablo, que era un asesino, y llegó a ser el apóstol Pablo. Igual, y nos cuenta el mismo escritor Lucas de Zaqueo, que era un ladrón.
no de que ejercía violencia, sino un ladrón, un político ladrón, digamos, era Zaqueo, un cobrador de impuestos, y también se convirtió, y también tuvo arrepentimiento, tuvo fe y tuvo fruto, porque devolvió todo lo que robó, pero se convirtió. Bueno, solamente decir algo por las dudas, algo más. Yo estoy convencido que este texto ha servido para la salvación de miles de personas que estarán en el cielo, si Dios quiere. Cuando nosotros vayamos, los veremos, seguro. Es un aliento tremendo esto. Pero también debe haber servido para que se pierdan millones de personas también. Este mismo texto. Debe haber un montón de gente en el infierno que entendió mal esto que estamos estudiando acá y se confió. Y dijo, bueno, si yo me puedo convertir un minuto antes de morir, y bueno, voy a aprovechar entonces. No me voy a convertir ahora, con todo lo que tengo para pecar y disfrutar de esta vida. Mejor aprovecho todo lo que puedo y justo antes de morir me convierto como este ladrón y hago un negocio bárbaro porque disfruto todo lo que hay en este mundo y después me voy al cielo. Ridículo, ¿no? Como si todos supiéramos en qué momento nos vamos a morir. Como si todos supiéramos que en el momento que nos toque eso vamos a estar dispuestos a arrepentirnos y a creer. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si en este momento Dios te está hablando a tu corazón y sentís necesidad de arrepentirte y de creer, cree ahora, porque no sabes si alguna otra vez en el resto de tu vida te va a pasar lo que está pasando ahora. No lo sabes, nadie lo sabe. Es tan ridículo pensar eso como decir, bueno, yo manejo sin cinturón de seguridad, me lo pongo en el momento que vaya a chocar. Ridículo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo sabes vos cuándo vas a chocar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Yo me convertí a los 17 años, pero más o menos un mes antes de convertirme tenía ese pensamiento en mi mente. Porque ya había leído la Biblia y ya estaba traspasado de convicción de pecado. Y dije, bueno, ya me voy a olvidar de la Biblia porque tengo 17 años. Ya después de haber leído la Biblia seguí yendo a bailar, porque en un momento no quería más, empecé a ir a bailar de nuevo y me empecé a sentir re mal. Ahí digo, yo no tengo nada que hacer acá adentro. Esto es todo ridículo, es absurdo. Y entonces empecé a pensar, digo, pero yo, ¿para qué leí la Biblia? ¿No? Me arruinó la vida esto, ahora no puedo disfrutar nada de lo que disfrutaba antes. Y dije, bueno, me voy a olvidar de la Biblia, la voy a olvidar y cuando sea más grande la leo de nuevo. Y ahora disfruto todo lo que pueda. Menos mal que no lo hice. Menos mal que no lo hice. Porque el pecado es una desgracia humana. Y más te embarrás y más te metés, más tu corazón se va endureciendo. Y menos te querés acercar a Dios, más vergüenza y más culpa, y te va arruinando la vida. Y es mentira que uno disfruta la vida sin Dios. Es una desgracia humana. Yo estoy agradecido a Dios por haberme entregado a Cristo. No solo porque tengo vida eterna, no soy bueno, el Señor me salvó, pero la vida vivida con el Señor en este mundo es preciosa. No tiene ni comparación. Tenemos problemas, tenemos dificultades, no todo sale bien, pero el Señor está con nosotros. Qué hermoso levantarse y acostarse y vivir sabiendo que está todo bien con Dios y que mi vida tiene un sentido eterno. Es maravilloso. Bueno, quiera Dios que en este momento el Señor toque tu alma y te regale el arrepentimiento y la fe. Te conmueva para que creas como este hombre, te identifiques con este ladrón y digas, bueno, yo también, Señor, por favor, sálvame a mí también. Yo no merezco, pero confío que moriste también por mí, que estoy incluida o incluido en esto que se está diciendo. Ojalá que así sea, sí. Y que sientas un sentido de urgencia. Esto quizás sea la última vez en tu vida que escuches una invitación así, una explicación así. No la desprecies. No la desprecies, por favor. Sí. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que por favor la uses en nuestras vidas, toques nuestros corazones. Los que ya hemos confiado en ti para analizar, para evaluar si realmente nos hemos convertido genuinamente, si hay arrepentimiento, hay fe, hay fruto. Y los que aún no lo han hecho por distintos motivos, quizás no era el momento y ahora sí lo es. Que por favor, Señor, pensar en esa bondad, esa compasión infinita tuya, Señor.
les motive a buscarte de corazón. Que tú los libres del lazo del diablo en el que están presos, por el orgullo, por la soberbia de creer que no necesitan nada, que se arreglan solos. Por favor, Señor, toca el corazón de cada uno para que, volviendo a su casa antes de dormir, o ahora mismo, oren como puedan, diciendo: Señor, por favor, sálvame. Perdóname, Señor. Por favor, Señor, ten compasión de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Límpiame, lávame, perdóname, como sea, Señor. Pero que tú, por favor, enciendas una fe como el grano de una mostaza. Un arrepentimiento genuino, Señor, que te haga que cada uno de los que estamos aquí tenga la certeza absoluta de que tú eres el Salvador de sus vidas. Te damos gracias, Señor, te alabamos por ser quien eres y haber hecho lo que hiciste en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.